buenas tardes, bienvenidos a nuestro quinto capítulo, a una nueva edición de Hoja en Blanco, aquí en vivo e en directo desde Pichilemu TV, desde acá, en realidad desde múltiples lugares, porque, bueno, estamos todos de manera telemática y estamos con la formación completa de panelistas. Por empezar, presento a nuestra amiga abogada, doña Daniela Godoy. ¿Cómo está, Daniela? Hola Juan Pablo, muy bien. ¿Y tú? Hola a todos, Eh, a Jorge Álvaro y a nuestra invitada Pamela, un gusto. un gusto. Hola. Presentamos a nuestros dos panelistas que son profesores de historia, que sería don Jorge Galás. ¿Cómo está, Jorge? Bien, primero que todo agradecer esta instancia y también agradecer a Pamela que esté en nuestro programa para conocer las propuestas y obviamente lo que conlleva a ser candidato a convencionalista constitucional. Y este programa se enfoque más en el proceso constitucional, que eso es importante. Eso. Y a nuestro otro panelista, don Álvaro Álvarez. ¿Cómo está, profe Álvaro? ¿Cómo están, chicos? Gusto saludarlos, saludar también a toda la audiencia que el día de hoy se está conectando por estas múltiples plataformas para ver este programa Ojo en Blanco, ya un clásico de la política pichilemina, así que para mí un gusto ser parte de este equipo, de estar acá con una candidata constituyente y que es súper importante que como ciudadanía finalmente nos vamos empapando porque esta es la madre de todas las votaciones, la constituyente, así que no se mareen con lo demás. Y tal como estaban presentando nuestros tres panelistas, bueno, aprovecho de presentarme. Mi nombre es Juan Pablo Soto y soy el animador o moderador del programa. Y presentamos a nuestra invitada desde Navidad a la candidata constituyente por la lista Sexta Unida, la señora Pamela Morales. ¿Cómo está, Pamela? Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Agradecido por la invitación. Estamos muy bien y muy contentos de participar aquí con ustedes y poder aprovechar esta gran plataforma para poder difundir el trabajo que venimos haciendo y la intención de participar en este proceso histórico de construir este nuevo Chile y redactar una nueva constitución. Bien. Ya, primero vamos a preguntar un par de cosas sobre usted, más que nada, porque la difusión de los candidatos independientes ha sido igual bastante difícil en consideración a los demás candidatos que son de otros partidos, o más que nada la atención que se come las elecciones municipales. Entonces, primero, nos gustaría que usted se presentara, digamos, diciendo, bueno, ¿por qué se unió a esta aventura de ser candidata constituyente? ¿Por qué la lista Sexta Unida? Y sobre todo, ¿cuáles son las problemáticas que usted ve en su entorno cercano, digamos, a su pueblo, que sería Navidad? ¿Y qué es lo que la motivó en el fondo a ser candidata, Pamela? Bueno, en primer lugar, mi nombre es Pamela Morales, ¿cierto? Soy candidata constituyente por este distrito 16, un distrito extenso compuesto por 20 comunas y todas las comunas del secano costero están dentro de este distrito, que es donde me he desarrollado hace ya 15 años trabajando. Vivo y resido hace esos mismos 15 años en la comuna de Navidad. Y de profesión soy ingeniera civil en geografía. He estado trabajando desde el nivel local y también a nivel central en distintos servicios públicos y también desde la parte privada en todo lo que tiene que ver con ordenamiento territorial y con desarrollo económico local, siempre con la mirada del cuidado medioambiental. He participado en distintas iniciativas que tienen que ver con planes y proyectos que buscan incorporar la mirada de sustentabilidad en el ordenamiento territorial. Y así he estado trabajando de la mano de la comunidad, como ha sido mi característica, y así he ido conociendo además las necesidades del territorio, necesidades que yo también sufro día a día al vivir en esta comuna, que es una de las comunas más alejadas de la región.
identificado esto por la misma ¿cierto? El mismo gobierno, a través de su política de localidades aisladas, ha identificado a Navidad como la comuna más aislada de la región. Cuando preguntamos el por qué se ha identificado como aislada, tiene que ver con el acceso a los distintos servicios que parecieran ser básicos para algunos, pero todavía muy lejanos para los habitantes de comunas como esta. La falta de conectividad en todos los ámbitos, ¿cierto? Y hoy día, principalmente, en un periodo de pandemia, nosotros todavía tenemos territorios donde no existe conectividad en Internet y eso ha dificultado el acceso para muchos estudiantes, por ejemplo, hoy día de poder participar en el proceso de educación que se ha dado en este contexto de pandemia. Que nuestra motivación nace desde todo ese trabajo con el territorio y se proyecta más fuertemente en este último proceso desde, bueno, la revuelta del 18 de octubre y todo el despertar ciudadano que hace que ocupemos estos espacios que se han generado de forma ganada, ¿cierto?, por la ciudadanía, para poder redactar esta nueva constitución y poder incorporar derechos que deben estar garantizados y que hoy día no lo están, y eso hace mayor aún las grandes desigualdades territoriales que tenemos en el distrito. Y por supuesto ahí cuando hablamos de las necesidades territoriales, no solamente hablamos de las necesidades que tenemos en el territorio, sino que también en nuestra distrito considera todas las comunas de la costa y todo lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial, con la presión que tiene la costa por un desarrollo que a veces no tiene esta visión medioambiental, generando distintos impactos que podrían ser irreversibles. Es parte de todo el proceso que he vivido durante este tiempo que yo he trabajado y de la mano con la gente, y nos hace ponernos a disposición para este proceso histórico y poder incorporar los temas que son importantes y poder aspirar a este nuevo Chile que es parte del lema de nuestra lista, esta lista Sexta Unida por un nuevo Chile. Bueno, ya conocemos la historia en todo el país de distintos candidatos independientes que han podido juntar sus firmas e inscribirse como candidatos, pero bueno, juguemos a la ficción de que usted ya está en la constituyente, usted llegó, pasó el cerco, cruzó el río, que digamos, y salió electa como constituyente. Pamela, ¿qué es lo primero que haría si usted le diera la oportunidad de estar en la constituyente? ¿Usted qué es lo que primero intentaría cambiar o defender dentro de esta nueva constitución que se va a forjar de aquí a los próximos 2 o 3 años en realidad? Dentro de los compromisos que yo he establecido y que hemos establecido en conjunto en la lista, pero en particular, una de las banderas tiene que ver que este proceso de la redacción de la nueva constitución tiene que ser participativo desde un inicio. Debe haber transparencia en el trabajo. La participación con la comunidad no puede ser ahora en este proceso de campaña y después del 11 de abril, una vez que salimos elegidamos y nos vemos de nuevo para el plebiscito que ratifique la Constitución, porque si no, quiere decir que ya el proceso estaría destinado a no prosperar, porque no tendría una participación permanente y vinculante de la ciudadanía. El tema de la participación ciudadana debe ser un proceso permanente, debe establecerse ciertos elementos y ciertas instancias donde las personas puedan participar durante la discusión de esta nueva redacción de la Constitución, y es una de las cosas iniciales, creo yo, antes de iniciar cualquier discusión y empezar a ver cómo van a ser modificados cada uno de los artículos, tiene que ver cómo aseguramos que el proceso se dé en un contexto de transparencia, en un contexto de participación,
de manera que podamos tener una constitución al final que represente justamente lo que la ciudadanía quiere que ahí quede establecido. Juan Pablo. No lo escucho. Juan Pablo, ¿yo voy a hacer una pregunta o no? Eso justamente iba a hacer. Ahora empiezan ya. con las preguntas, así que dejo el micrófono abierto. Empieza nomás, Jorge. Ya. Pamela, buenas tardes. Usted trabaja el tema de planificación territorial. ¿Le puede Sí, explicar hola, a la buenas comunidad? tardes. ¿Le puede explicar en qué consiste el tema de en qué consiste en sí la planificación territorial para que la gente pueda, ¿cómo se llama?, enfocarse o entender de qué tema estamos conversando? Y después tengo otra pregunta enfocada en la misma línea. Sí, bueno, el ordenamiento territorial tiene que ver con identificar a través de los distintos instrumentos que nosotros tenemos por ley identificados cuáles son los usos que nosotros podemos darle al territorio y cuáles son además las condiciones con las cuales vamos a hacer esos usos en el territorio y qué compatibilidades hay entre los distintos proyectos que se pueden establecer en los espacios que tenemos en el territorio. Y para eso existen distintos instrumentos que están a nivel local, que entre ellos está el Plan Regulador Comunal, por ejemplo. Hay algunos que están a nivel regional y ahí tenemos el Plan Regulador Intercomunal, que en particular para nuestra zona es el Plan Regulador Intercomunal de Borde Costero, y está el Plan Regulador Intercomunal del Lago Rapel también, que son partes de los planes que están dentro del territorio. También tenemos distintos instrumentos que más que dan una normativa en cuanto a los usos y las características o las normas urbanísticas para poder hacer uso. Y cuando hablamos de normas urbanísticas hablamos de, por ejemplo, altura de edificación, de construcciones, hablamos de los cierros que se pueden desarrollar, hablamos de la superficie que se puede construir en un espacio en particular, la superficie que yo puedo dividir la tierra en cada uno de los espacios. Hay otro tipo de instrumentos que son más bien indicativos, que tienen que ver con los usos y sus compatibilidades, y ahí está, por ejemplo, la zonificación de borde costero, que es un proceso que se ha vivido hace muy poquito tiempo acá en la comuna, ¿cierto? Está temblando, parece. En la, ¿no? Acá en Navidad se sintió. ¿Sí? Sí, y bueno, Sí. sí, este instrumento que es más bien indicativo tiene que ver con las compatibilidades de uso y con sugerencias que se le da a los distintos propietarios que que tienen que dar uso a estos territorios para que puedan entonces desarrollar proyectos que vayan con esta línea en particular. Así que tiene que ver con eso, cómo ordenamos el territorio, cómo definimos en qué lugar tienen que estar, por ejemplo, los servicios básicos, donde tienen que estar el comercio, donde tiene que desarrollarse el equipamiento, donde tienen que estar las áreas verdes, por ejemplo, que es donde tenemos que ir generando estas ciudades que deben ser más amigables y que deben tener una mirada integral entre el desarrollo urbano, pero además considerando la identidad territorial y el cuidado del medio ambiente, que es algo que es un poco complejo de configurar en el territorio, pero que es importante de poder hacerlo. Exacto. Y por último, siguiendo con la misma línea de este tema que el ordenamiento, planificación territorial, desde su perspectiva, usted tiene mucho conocimiento, tiene una vasta trayectoria laboral y también profesional en este tema. ¿Cuáles son las principales urgencias que se pueden llevar a cabo en este caso, para
generar una política pública, leyes enfocadas, en este caso, en el ordenamiento territorial, pero que estén incluidas en la Constitución, en el nuevo proceso, en la discusión de la Convención Constitucional. Sí, bueno, ¿Se entiende? sí. La verdad es que dentro del programa que nosotros hemos establecido como lista y en particular que voy a defender desde el proceso constituyente, estando ahí representando al territorio, tiene que ver con establecer ciertos derechos y garantías que deben estar establecidos en la Constitución, y ahí están, por supuesto, el derecho al agua como un factor fundamental y que tiene que ver justamente con nuestro territorio de forma muy importante, porque estamos con una situación compleja de acceso al agua, de disponibilidad también del recurso dentro del territorio. Y esto va de la mano justamente con el ordenamiento territorial. También dentro de los derechos que queremos establecer y defender, tienen que ver, por supuesto, con la salud, con la educación, con la vivienda, con las pensiones, que son derechos sociales que sí o sí deben estar consagrados y garantizados. Por otra parte, el reconocimiento de nuestros recursos naturales y la conservación y la protección de ellos, identificándolos de manera concreta, cuáles son estos recursos, también es importante porque dentro de nuestra proyección y nuestro ordenamiento territorial debemos incorporar ciertos elementos de cuidado medioambiental para poder proteger y así generar zonas de protección que hoy día están con algunas normativas un poco protegidos, una muy recientemente que por ejemplo tiene que ver con la ley de humedales urbanos, que es una normativa muy reciente, que muy incipiente y que viene a tratar de orientar hacia esa línea el ordenamiento territorial, incorporando modificaciones a los instrumentos de planificación para poder proteger estos espacios que en la zona del distrito tienen una presión muy grande, dado que es zona de un turismo potente y desarrollado. De hecho, uno de los humedales fue incorporado y identificado o reconocido por oficio por parte del Ministerio, dada la necesidad y dado los antecedentes que ya habían y la importante presión que ahí habían. Entonces, dentro de las cosas que debemos considerar tiene que ver con el reconocimiento y el resguardo y la protección de nuestros recursos naturales, pero además de que estos procesos deben contar con participación ciudadana. Una de las cosas más relevantes, creo yo, y a lo largo de todo el trabajo que yo he desarrollado en el distrito, tiene que ver con eso. Los procesos de participación ciudadana hoy día, si bien están presentes en muchos de los casos, son procesos que en general no son vinculantes. En ninguno de los procesos existe una real participación o una efectiva participación ciudadana. Son instancias de participación que de alguna forma quedan sujetas a la autoridad local, el reconocer o el valorar esta participación y no siempre se escucha lo que la ciudadanía quiere para el desarrollo de los territorios. Por lo tanto, creo que la participación ciudadana sí o sí es un elemento que debe quedar incorporado y resguardado en nuestra nueva Constitución. Bien, dejamos el micrófono abierto a otro de nuestros panelistas. ¿Quién toma la palabra? ¿Daniela, al parecer? No la escuchamos, Daniela. Algo hizo, parece. Ahora sí, no. ¿Ahí sí? No, ahora sí, ya. Ahora Sí. sí, ya. Daniela, Oye, empiece trato con de sus modernizarme, dudas. pero siempre nada me resulta. Ya, pero filo, no importa. Ya, Pame, te quería hacer una consulta yendo a lo más concreto que es la nueva Constitución. Hoy día hay varios bienes que tienen calidad de bienes de uso público, ¿cierto?
hablábamos con la panelista de la semana pasada, que ella nos explicó bastante el tema de cómo se utilizaba el agua, que en la zona, etcétera. Hoy día esos bienes tienen esta calidad de uso público, está constitucionalmente así consagrado, pero nosotros sabemos que igual se logran privatizar, como por ejemplo lo que ocurre con la minería y esta creación del royalty después. Tú, yendo a lo concreto, porque yo entiendo el tema de la que tú hablas de la planificación, etcétera, sobre todo conversando con las bases, con la ciudadanía, pero ¿tú mantendrías esta figura de bienes de uso público exclusivo que sea de administración del Estado, o consideras que está bien un sistema medio mixto o totalmente particular, entregado a los privados? O sea, sin duda, 100% particular, creo que no es por ningún motivo la opción. Tenemos ejemplos en cuanto a cómo ha afectado a distintas comunidades el que se generen estos manejos por parte de particulares sin ninguna visión o garantía para quienes deben asegurarse de esos accesos, y ahí hablamos del agua, hablamos de la luz, por ejemplo, y así distintos servicios que debieran estar garantizados quizás, y bajo esta lógica de administración y concesión, pasa con las carreteras, ¿cierto? Y pasa con distintos ejemplos que tenemos que han dado cuenta de que la vía de la administración particular no es óptima. Cuando hablamos de la administración pública, si bien nosotros hoy día tenemos consagrados como bienes nacionales de uso público, la administración lo que ha hecho es concesionar y entregar a privados, por lo tanto no ha sido una administración pública como debiese ser. No es el Estado quien se hace cargo y quien realmente administra de una forma consciente y eficiente los recursos, sino que lo ha dejado al mercado, y por supuesto eso tampoco es lo que debiera suceder. Creo que un sistema mixto podría ser alguna solución, dadas las características, pero también siempre y cuando se generen resguardos en cuanto a los derechos que se deben establecer para poder asegurar ciertos usos y consumos. En cuanto al agua en particular, deben garantizarse al menos el derecho al consumo humano como una primera prioridad, y con el antecedente de la disponibilidad del recurso en el territorio. Aquí ha habido un mal manejo de la administración del Estado porque ha estado con una lógica subsidiaria, ¿cierto? Con una lógica de mercado, que no es la que asegura el acceso y el derecho a todos y todas. Entonces debe cambiar esa mirada, que tiene que ver con una mirada de mercado, ¿cierto? Con una mirada de quién tiene más va a poder acceder, lo que por supuesto perjudica a gran parte de la población, sobre todo a quienes desde acá del distrito participan o tratan de participar desde la agricultura familiar campesina, desde distintos espacios que por supuesto no son espacios en los cuales se manejan grandes recursos, por lo tanto quedamos al margen de cualquier decisión y de cualquier posibilidad de acceder a estos recursos. Así que creo que la mirada debiera ir hacia un sistema mixto, pero que sin duda priorice y garantice en primer lugar el acceso a todas las personas. Pamela, pero en ese sentido, ¿tú estás de acuerdo en cómo se ha administrado, por ejemplo, el tema de la minería, y estarías a favor de los royalties? No, creo que como se ha administrado no ha sido una buena forma. Nosotros tenemos, no es que el royalty no sea una buena figura, sino que tiene que ver también con los porcentajes con los cuales nosotros estamos trabajando y le estamos exigiendo a estas empresas. Son porcentajes en cuanto a las utilidades que son irrisorios y que no nos permite, por supuesto, poder acceder a nuestras riquezas como país, sino que esas riquezas se las llevan estas empresas que tienen estas concesiones y esta autorización para el uso y la explotación.
Entonces, Pero ahí, no es Pame, que la fórmula es la incorrecta, sino que tiene que ver también con los porcentajes con los cuales se está trabajando. sin perjuicio que la minería en Chile es la que produce el mayor ay, se me fue la palabra. La que tiene mayores ingresos en Chile, ay, se me fue la palabra. Si alguno me ayuda. Utilidades. No, Utilidades. no, quería decir otra cosa, pero no importa. Es hoy día la O que sea, genera en realidad mayores es como la ingresos. principal fuente de financiamiento del Claro. Estado, si es más o menos eso. Claro, para que ustedes, en el fondo, todos tenemos conciencia de que es como le llaman la billetera, ¿cierto? Prácticamente El sueldo de Chile. de Chile, ¿cierto? Que es de donde se extraen los recursos para poder financiar mucho de los programas públicos, pero está muy mal diseñado los porcentajes, los sistemas y la administración. Por lo tanto, nosotros pudiendo de la extracción y del trabajo que se da en la gran minería, poder generar muchas más riquezas de las que hoy día nosotros generamos. Esas riquezas finalmente se van hacia las empresas, y empresas ni siquiera nacionales, sino que empresas, cierto, multinacionales, y hacia allá se van los recursos y nosotros desde ahí podríamos obtener mayores recursos para poder financiar y garantizar estos derechos sociales que también se quieren pelear en este proceso de la redacción de la nueva Constitución. Nosotros queremos defender el derecho a la salud, el derecho a la educación, y eso hay que financiarlo, y una de las vías podría ser a través de obtener más utilidades de las que hoy día se obtienen y no entregar todo esto a manos de particulares, ¿cierto? Y seguir enriqueciendo a los mismos y mermando la posibilidad de muchos y muchas de poder acceder a un país más digno, ¿cierto? Ahora, quería decir que el Producto Interno Bruto, que eso se me fue la palabra, lo googleé para que no se me quedara ni el tintero. Oye, Pame, no sé, sí, tú, por ejemplo, es que uno aterrizando lo más porque cuando uno conversa a veces con los candidatos, tienen como una visión súper ideológica y a veces un poco abstracta de lo que realmente, o a título personal, de lo que se plasma en la nueva Constitución. ¿Tú consideras que esta Constitución debe ser un decálogo nada más, tener los principios por un lado y establecer derechos y garantías tanto para las personas y por otro lado también los derechos y las garantías del Estado, o que debiera tener derechos específicos? Mira, la verdad es que desde mi punto de vista siento que la Constitución y por lo que yo he tratado también de informarme y de educarme en relación a este tema para poder representar de la mejor forma a todo el distrito, tiene que ver con que la Constitución debe establecer de forma general ciertos elementos que permitan garantizar la adecuación de las normativas que van a ir de la mano con este nuevo Chile y esta nueva redacción. No podemos quizás ir a lo específico porque de alguna forma esto podría limitar en adelante el desarrollo de alguna política o de alguna normativa que debiese ser la que después especifique los detalles de lo que se establezca en esta Constitución. Yo creo que ahí no hay que marearse mucho. Yo creo que lo importante es poder establecer de forma general, pero de forma inteligente también, de tal manera que eso en adelante no sea una traba para el desarrollo de las distintas normativas que se debieran aplicar para generar que esta nueva Constitución no sea solamente una Constitución ideológica, ¿cierto? Y que no se pueda después plasmar en las distintas normativas y leyes que deben adecuarse. Este va a ser un proceso largo. Nosotros tenemos quizás 9 meses para poder redactar, máximo 12 meses para redactar esta Constitución, que debe tener esa mirada estratégica de poder generar derechos garantizados
redactándolos de forma general, pero después va a venir todo un proceso que va a tener que adecuar toda la normativa para que así dé cumplimiento a esta nueva redacción. Y ahí es que es importante que los constituyentes, estos 155 que sean elegidos y los 4 que van a ser elegidos en el distrito, tengan la capacidad de poder incorporar estos elementos que son sustanciales, que son generales, pero que no nos van a significar una limitante el día de mañana para poder adecuar nuestra normativa. Pame, no me cabe duda, ya que cualquier candidato independiente que vaya como lista independiente y que tenga como base lo que fue lo ocurrido el 18 de octubre del año pasado, perdón, del año 2000, ya ni siquiera el año pasado, 2019. 19. Sí, correcto. Tiene como base y sustento el cambiar la constitución que tenemos, una constitución que garantice en el Estado derechos mínimos. En ese caso nos referimos, y tú también lo mencionaste, salud, pensión, educación, y yo creo que todos los candidatos que podamos estar entrevistando acá plantean exactamente lo mismo. Entonces allí es donde uno comienza a pensar, bueno, si todos plantean lo mismo, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Ya, sin contar los que representan a conglomerados políticos o partidos políticos. Ahora, la pregunta se sustenta en 3 cosas que a mí me interesan mucho, porque quiero ver cuál es esa diferencia y para que el televidente también la tenga y diga, ah, ya, Pamela piensa de esta forma. Porque en el caso, por ejemplo, de la educación, el día de hoy, hemos retrocedido. Y digo, hemos retrocedido muchísimo, porque hoy en día, 2021, hay un derecho fundamental que es el derecho a la educación, que no todos los niños lo tienen. ¿Ya? Y me refiero, se ha planteado la modalidad, ya, educación a distancia, y eso ha generado una brecha tremenda. En la década del 60, Eduardo Frei lo que buscó es darle cobertura curricular, es decir, instalar colegios en todo Chile y a lo largo de todo Chile. Hoy en día ya tenemos colegios a lo largo de todo Chile, pero que no prestan y que incluso tampoco saben cómo prestar el servicio de educación a distancia, y por lo cual entonces se deja de garantizar un derecho que es el derecho a la educación. Y entendiendo que la educación a distancia, ya de una u otra forma, ya llegó para quedarse. En algún momento, cuando pase la pandemia, la educación a distancia va a ser parte también del modelo educativo. Entonces, yo allí quiero conversar con Pamela y preguntarle, a ver, usted como constituyente, ¿cuál es su propuesta específica para el sistema educativo y lo que finalmente uno como elector pudiese ver en este caso en Pamela? Bueno, en primer lugar, el derecho a la educación gratuita y de calidad, por supuesto, es una de las cosas que se debe consagrar y se debe garantizar, porque no solo tiene que ver con el poder formarse, ¿cierto? Poder llegar a tener quizás una profesión y poder desarrollarse después en el mundo laboral, sino que tiene que ver con derechos fundamentales de poder recibir esta educación y además de poder tener un desarrollo integral como persona. La educación sí o sí tiene que ser garantizada y hoy día, como tú bien describías, y sobre todo acá en el distrito, la realidad del acceso de la educación a distancia ha sido donde más se puede visualizar estas brechas que hoy día tenemos en el territorio, esta desigualdad territorial, donde nosotros todavía tenemos muchos lugares en los cuales no tenemos acceso a conectividad y donde el poder acceder a esta conectividad a Internet tiene altos costos aún. Entonces, esto está de la mano con que nosotros debemos en la Constitución garantizar el acceso al Internet como un derecho. Nosotros quizás, y cuando se redactó la Constitución, por supuesto, que se hizo en un periodo oscuro, ¿cierto?, de nuestro país, donde nunca se le preguntó nada a nadie, sino que se trató de resguardar los intereses de grupos económicos, ¿cierto?, que estaban liderando
nuestro país en ese minuto y que fue ratificado a través de un plebiscito sin ninguna garantía de democracia por lo demás. En ese minuto tampoco existía este desarrollo y esta tecnología como para poder, si es que hubiesen querido incorporarlo. Hoy día es una necesidad el incorporarlo, hoy día tiene que estar garantizado, así como estamos garantizando o queremos garantizar en realidad los otros derechos. Hoy día el Internet es una oportunidad para poder desarrollarse de forma integral y para poder generar opciones de educación a distancia, entendiendo el contexto de pandemia en el que estamos. Nosotros como candidatos independientes, la verdad es que también ahí se da, por supuesto, la brecha en cuanto al poder acceder y difundir nuestras candidaturas. Para nosotros, que somos personas que seguimos trabajando, que tenemos nuestras familias y que hemos desarrollado nuestras campañas con el apoyo y el financiamiento voluntario de quienes han confiado en este proyecto y quienes quieren que nosotros lo representemos porque saben que no tenemos compromisos ni con partidos políticos, ni con grupos económicos que van a defender esos intereses, sino que queremos defender los intereses de la ciudadanía. Hoy día, por ejemplo, el que puedan estarnos viendo a través de esta plataforma que ustedes han disponibilizado para nosotros, que por supuesto es importante y podemos llegar a muchos y muchas, todavía hay sectores que ni siquiera pueden tener la posibilidad de acceder a este tipo de plataformas, dado que no está garantizado el acceso a Internet, dada la gran brecha digital que tenemos de acceso y de educación también a estas tecnologías de información. Por lo tanto, siento yo que una de las partes importantes que debe ser defendida en la Constitución tiene que ver con eso. Es cierto que podrían eventualmente algunas cosas quedar como las libertades que están establecidas hoy día y podría uno generar diferenciación de los distintos elementos, pero hay cosas que son básicas, la salud, la educación, la vivienda, el Internet hoy día, son las pensiones, son temas que sí o sí tienen que garantizarse para todas y todos. Pamela, ¿y educación superior? Bueno, la educación superior sí o sí es parte de lo que nosotros debiéramos recuperar como la educación gratuita de calidad. Hoy día está sometida al mercado, ¿cierto? Y hoy día las instituciones que se supone son de educación pública, de hecho yo vengo de una de ellas, hoy día el poder acceder es un privilegio, hoy día no tenemos la posibilidad de garantizar a todos quienes quieran desarrollarse en alguna carrera en particular, no podemos, no está garantizado. Se ha avanzado sin lugar a duda y se lo debemos mucho a todo el movimiento estudiantil, ¿cierto? Que viene peleando hace muchos años ya el acceso a la gratuidad en la educación superior. Aún así, estamos muy lejos de poder generar un acceso igualitario para todas y todos. Entonces, es necesario incorporarlo y identificarlo dentro de este acceso y derecho a la educación. Y lo mismo con la educación parvularia. Yo creo que también es algo que debe quedar establecido porque eso también limita para poder acceder a una formación integral desde nuestros primeros años de vida, ¿cierto? Y también, por supuesto, que es un elemento sustancial y fundamental para muchas mujeres y ahí tomo la voz también de las mujeres que me interesa representar en este proceso constituyente porque es una herramienta importante para poder desarrollarse también y desarrollar de manera integral a nuestros hijos. Bien, quisiera hacerle una consulta a Pamela directamente. Usted dijo hace un rato atrás de que se iba a requerir un periodo literalmente de adaptación legislativa relativo a que se van a tener que adaptar muchas normativas que hoy existen en el Estado y que se van a tener que adaptar a esta nueva Constitución.
¿Usted cree que derechamente solamente en el Parlamento debe caer la responsabilidad de adecuar esa normativa o derechamente debemos pensar en otras formas de redactar leyes más allá de lo que existe en el Parlamento? Me refiero a la iniciativa popular de legislación, que son básicamente un grupo de personas que redactan una ley y que por plebiscito se aprueban o se rechazan. ¿Usted estaría abierta a una medida como esa? Sí, nosotros dentro de nuestro programa lo que hemos establecido es que debiera tender a un régimen semipresidencial, que además debiera ser un Congreso unicameral y que además considere la participación ciudadana real y efectiva a través de referéndum o a través de plebiscito o a través de iniciativas de ley popular donde se pueda dar entonces estas propuestas de normativa que puedan ser estudiadas por el Parlamento en su minuto y puedan trabajarse teniendo en cuenta estas mayorías que debieran también no ser supramayoritarias como lo son hoy día, generando más poder en las minorías que en las mayorías. Así que se debe de alguna forma revisar todos esos antecedentes del régimen presidencial, que no debiera ser hiperpresidencialista como es hoy día, sino que debiera tender a un régimen semipresidencial para así también establecer esos otros elementos que van de la mano con el poder democratizar más nuestra constitución y nuestras normativas. Micrófono abierto, muchachos. ¿Quién lo toma? Yo acá, Juan Pablo. Dele. Pamela, quiero realizar una pregunta enfocada particularmente en el tema medioambiental. Dentro del secano costero, el territorio, particularmente el medio ambiente, se ha sentido muy deteriorado por la mano del hombre o por las grandes empresas. Por ejemplo, el caso de la plantación de los pinos, eucalipto y también los paltos en este último tiempo, particularmente en toda parte del país. Y esta constitución tiene un enfoque elaborado hacia lo económico, hacia una perspectiva de mercado. Tú lo mencionaste, tiene una mirada de mercado. Si tú llegas en este caso a pertenecer a la Convención Constitucional, tú en este caso, en conjunto con otros convencionalistas constitucionales, en este caso de otros territorios, ¿ustedes impondrían una mirada más enfocada en lo ecológico, en el tema participativo, en este caso, porque igual va a haber un grupo de los constitucionalistas que van a mantener lo mismo, pero dentro de su mirada ustedes van a tener que luchar desde la perspectiva protección del medio ambiente. A eso es como un análisis que estoy concretando. Sí, nosotros debemos tender a, bueno, nuestra aspiración tiene que ver con ser parte de los constitucionalistas que puedan defender, ¿cierto?, esta mirada ecológica, pero no una mirada desde la no intervención absoluta. Yo creo que también de alguna forma se desvirtúa muchas veces. Yo creo que la palabra es sustentabilidad, a pesar de que puede estar muy manoseada o muy utilizada, pero la sustentabilidad sí o sí tiene que ser un pilar fundamental. Nosotros debemos tratar de armonizar entre el desarrollo económico, entre el desarrollo del turismo, ¿cierto? Y de los distintos rubros productivos que puedan haber, pero siempre con una mirada sustentable. Nosotros tenemos deficiencias importantes en nuestra normativa medioambiental, que por ejemplo están dadas por las líneas bases, que son insuficientes y no están bien normadas. Por lo tanto, los proyectos que se supone que cumplen con un cierto procedimiento que va en resguardo del medio ambiente, en realidad y en la práctica no lo son. Entonces, esto sí o sí debe cambiar la mirada, debe resguardarse estos proyectos. Por ejemplo, lo que tú mencionabas de
la instalación que tenemos en el territorio de grandes extensiones y terrenos con pino y eucaliptus que, lejos de poder ayudar a la degradación de los suelos, que fue su mirada inicial, ¿cierto?, financiado incluso por el mismo Estado a través del decreto 701, ley de bosque nativo, que estos árboles de nativo no tienen nada, ¿cierto? Pero a través de eso se financió, a través de eso se promocionó y se establecieron estas grandes plantaciones, se financió a grandes empresas para poder tener esta industria maderera en nuestra zona, que lo único que ha hecho es secar nuestras napas y disminuir la capacidad que tenemos, ¿cierto?, de poder obtener nuestro recurso hídrico, que es tan importante para el desarrollo de muchos rubros que se desarrollan acá en la comuna, o sea, en la comuna, en la provincia y en el distrito. Y eso ha sido porque no ha habido una política integral que considere todas las miradas. Ha sido solamente con esta mirada de mercado, ¿cierto? ¿Y por qué se ha favorecido el pino y eucaliptus? Porque es lo que comercialmente más rentabilidad se le puede dar dentro de la industria maderera, ¿cierto? Y no se ha incorporado ni siquiera los productos no maderables asociados a esto. Entonces, en realidad, es una mirada muy a corto plazo, una mirada extractivista, una mirada sin ninguna conciencia de la sustentabilidad y del impacto que puede generar estas grandes extensiones de plantaciones. Y así tenemos muchos otros ejemplos también. Tenemos ejemplos en cuanto al desarrollo inmobiliario, a la subdivisión de los predios rústicos, ¿cierto?, que no ha sido tampoco normada de buena forma. Entonces, son distintas normas que no cumplen en realidad con esta mirada de sustentabilidad. Si bien en la zona rural se deben desarrollar proyectos inmobiliarios, así como en las zonas urbanas, esto tiene siempre que ser con una mirada sustentable, y esto no se ha dado y no existe el darlo hasta el momento. Entonces, es necesario incorporarlo en la discusión constitucional para poder así resguardar y así adecuar nuestra normativa a futuro. Muchas gracias. Pame, ¿Sí? sacándote un poco de tu contexto de lo que más te dedicas tú. A mí me preocupa harto el tema de infancia en la nueva constitución, y hemos estado conversando de cómo poder cómo poder hoy día establecer que la nueva constitución indique que los niños y adolescentes se les reconozca como sujetos de derecho y como sujetos sociales. Porque hasta hoy en día en la constitución no es así, salvo que, como ya sabemos, la Convención de los Derechos del Niño así lo establece y nuestro país ratificó dicha convención, perdón. Pero desde el 90 a la fecha todavía la constitución no se ha modificado. Ahora, cuando nosotros hemos visto, a consecuencia de lo que ocurrió con el estallido social y todo, lo que se pretende con esta nueva constitución es integrar a todos los grupos sociales. Y al darle este reconocimiento social, más allá como sujetos de derechos, sino que un reconocimiento como sujetos sociales a los niños y adolescentes, primero, ¿consideras que debe ser incluido como sujetos de derechos y sociales en la nueva constitución? Y lo segundo, ¿cómo integrarían a los niños en la construcción de su propia generación de este derecho? De mi punto de vista, como ustedes hablan siempre de incluir a la ciudadanía, que sea un diálogo más compartido, cuando nosotros vamos a establecer derechos en favor de, ¿cómo pretenden oírlos a ellos, por así decirlo? ¿Cuál es tu mirada de cómo incluirlos también en la participación de la construcción de esta nueva constitución? Sí, bueno, dentro de nuestro programa nosotros hemos establecido claramente de que deben estar incluidos de forma específica, y no podemos cometer el error que hoy día tiene la Constitución de dejar a los ciudadanos cuando son solo mayores de edad, ¿cierto? Y dejarlos fuera de cualquier derecho que los ciudadanos tenemos. Entonces, están marginados obviamente los niños, niñas y adolescentes hoy día, y eso sí se debe corregir en esta nueva Constitución. Hay que incorporarlos, pero además nosotros hemos considerado que dentro de los temas que se deben considerar
y para poder incorporar, por ejemplo, a los adolescentes en las tomas de decisiones, es bajar la edad de sufragio, no considerarla de los 18 años hacia arriba, sino que debiera evaluarse, considerar al menos hasta los 16, idealmente de los 14 hacia arriba, la participación en los plebiscitos y así la oportunidad de poder manifestarse y participar de estos procesos de toma de decisiones. Hoy día parece irrisorio, pero a los 15 años yo puedo militar en un partido sin ninguna dificultad, puedo participar en una organización de la sociedad civil, pero no puedo votar, no puedo tomar decisiones. Entonces, es parte de las cosas que se deben corregir e incorporar en esta nueva constitución. Y además, Pero, dentro de las propuestas que nosotros tenemos es trabajar justamente con la comunidad educativa en este proceso de construcción de la nueva constitución y ahí incorporar las distintas miradas de los distintos niveles de educación y ahí incorporar también la opinión de nuestros niños, niñas y adolescentes en esta construcción del nuevo Chile, que va a ser un nuevo Chile que va a ser principalmente para ellos y que es por ello que estamos aquí tratando de cambiar y de mejorar este país, que sea un país con mayor justicia social. Entonces entiendo que desde tu mirada y también con tus compañeros, la idea es, entre comillas, hacer una especie de consultas desde a la base, a los niños, a los colegios, conversar con ellos, ver su situación. Ya. Y por otro lado, hoy día Chile, entre comillas, se hace cargo de la situación de los niños y adolescentes que se encuentran en una condición especial. Es decir, Chile, entre comillas, porque no quiero que la gente crea que se hace cargo porque no se hace cargo, pero sí un poco en lo formal, es decir, en la parte más legislativa, etcétera, sí se hace cargo de los niños que ya han sido vulnerados, que ya están insertos en el sistema. ¿Cómo crees tú que se debería establecer para la protección de los niños y adolescentes antes de que sean vulnerados, que hoy día no existe? Sí, bueno, tenemos, yo creo que el problema con los niños y niñas es un problema, la verdad, muy grave que se ha venido desarrollando hace mucho tiempo y que nadie de alguna forma le pone urgencia, a pesar de que hay muchos eslogan de los niños primero, etcétera. Todavía nadie se ha querido hacer cargo. El Sename ha dado cuenta de una incapacidad de poder apoyar a estos niños en estos procesos una vez que ya son vulnerados. Y tiene que ver también incluso desde antes, desde la educación sexual, tiene que ver desde la protección también en el embarazo adolescente, tiene que ver desde la decisión, ¿cierto?, de las mujeres de poder tener o no tener un hijo, ¿cierto?, por tener o no tener las condiciones para poder seguir adelante con esos embarazos. Y tiene que ver con varios aspectos que parten con la educación y que después siguen con una serie de instancias y elementos que se deben generar para que estas madres o estos padres, ¿cierto?, que tienen al cuidado de estos niños puedan de alguna forma acceder a ciertas garantías que hoy día no tienen desde la alimentación, desde la educación, desde la salud, y que así nuestro sistema de protección, que hoy día existen distintas instancias, incluso a nivel local, por ejemplo, existen oficinas de la mujer y de la infancia, que se supone que van orientadas hacia generar políticas o lugares donde uno pueda resguardar ante cualquier situación de vulnerabilidad, pero por lo general uno acude ahí cuando ya la vulneración se ha dado. Por lo tanto, el poder resguardar que eso no pase tiene que ver con estos temas previos, el poder tener acceso a una educación sexual que permita, ¿cierto?, que la venida de un niño o niña, ¿cierto?, ya esté con un resguardo
no solamente desde la mirada del Chile Crece Contigo, que tiene que ver con que, si hay un niño, entonces le vamos a dar los pañales o el ajuar al inicio, y con eso creemos que tenemos garantizado el cuidado con los niños, sino que tiene que ver con una mirada mucho más integral de prevención, de una mirada integral hacia la niñez, desde primero la educación sexual y después del cuidado y la protección de los derechos que deberían estar garantizados para ese bebé en cuanto a acceso a salud y educación al menos. Oye, Pame, bien cortito, chiquillos, para no interrumpirlos, porque nos queda así que poquito tiempo. Entonces, para que me digáis sí o no nomás, para hacer un checklist de algunas cosas, para no profundizar. ¿Estuviste a favor de la ley de aborto en las 3 causales? Sí, por supuesto. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo en aborto libre o que se mantengan las 3 causales? Al aborto libre y seguro. Ya. Dijiste delante que estabas a favor de la educación gratuita y calidad. ¿Eso es para todas las personas o crees que tiene que haber un sistema mixto? ¿Sí o no? Nomás para que lo hagamos cortito. Sí, para todas las personas tiene que estar garantizado. ¿Gratuita? Gratuita para todas las personas. Ya. ¿A nivel universitario también? Sí. Sí. También en un momento dijiste que crees que deben mantenerse las libertades que establece la Constitución. No sé si me equivoqué. No. Ahí si es que lo dije así se entendió mal, pero no. Debe desaparecer este estado subsidiario y garantizar ciertos derechos, no a través de libertades. Ya, perfecto. Me doy la palabra al compañero. Álvaro, tome usted la última pata. Ya, tengo hartas cositas, pero voy a priorizar porque te voy a hacer dos preguntas. Una que ojalá sea más breve, ya, y después te doy otra un poco más profunda. Que profunda va a ser un par de minutos nomás. Chile se organiza políticamente a través de una república democrática, ya, así lo enseñamos los profesores de historia, y se divide administrativamente en regiones. Bien breve, ¿qué pasa con el proceso de regionalización, de descentralización en el caso de la nueva constitución? ¿Se va a dejar las regiones tal como está? ¿Se piensa en macrozona? ¿Cuál es tu propuesta? Mira, yo creo que hay que evaluar la situación de las macrozonas. No lo descarto como una posibilidad, pero creo que la regionalización no tiene su dificultad en el sistema de regionalización en sí, sino que tiene que ver con la descentralización de estas regiones. Una descentralización real y efectiva, no la descentralización que venimos trabajando hace como 20 años y que nos tienen un gobernador regional que va a tener al lado un delegado presidencial, por ejemplo. Entonces, tiene que ser una descentralización real y efectiva si se quiere mantener esta mirada regionalista actual, y si no, creo que es importante de todas maneras evaluar las macrozonas, no lo descarto como una posibilidad. ¿El pensar en alguna federación o en un país unitario? La verdad es que creo que el sistema como nosotros lo tenemos, si generamos una descentralización real y efectiva, no es necesario modificarlo hacia un estado federal o un estado distinto. Yo creo que si fuera una descentralización real y efectiva, podríamos mantener ese modelo. Ya, ahora sí quiero que profundicemos un poquito porque yo quería hablar de la mujer, de la infancia. Bueno, ya mi compañera algo tocó de infancia, pero yo quiero llevarte a un tema porque hablamos de educación, hablaste de educación sexual, pero nunca sobre educación emocional ni tampoco salud mental. Entendiendo que una de las cosas que finalmente logró la Constitución es hacer de Chile un país de consumidores y no un país de ciudadanos. Y eso es debido a la nula y escasa educación emocional desde las bases de nuestra sociedad. ¿Cómo se puede trabajar e incorporar la educación emocional en la Constitución? Sí, bueno, la verdad es que, bueno, a uno en estos espacios a veces es distinto extender o mencionar todos los temas, pero por supuesto cuando hablamos de la educación integral tiene que ver en ver el individuo como persona y no solamente, ¿cierto? Tiene que ver con los conocimientos que adquiere, sino que tiene que ver también con su desarrollo emocional, por supuesto que es parte del desarrollo integral de una persona.
y desde la educación y desde la salud el tema emocional no es abordado. Desde la salud, por supuesto, los planes de atención psicológicos y psiquiátricos, ¿cierto? No son integrales, no son incorporados de manera eficaz y eficiente y de hecho nuestra comuna de Navidad en particular tiene un alto índice de suicidio, por ejemplo, que tiene que ver justamente con la falta de acceso de repente a estos tratamientos y a esta posibilidad de poder tomar a estas personas de manera integral. Y la educación emocional, por supuesto, es importante dentro del desarrollo integral. Nosotros y nuestro sistema de educación está hecho en un sistema de competencia, en un sistema de medición a través de notas, ¿cierto? Tiene todo un sistema que ha generado este estrés también en los niños y esta falta de conectividad con sus competencias y capacidades. Por lo tanto, yo creo que es necesario poder abrir ese sistema de educación e incorporar ciertos elementos que son fundamentales, y no solamente en cuanto al tema emocional, sino que tiene que ver también con el acceso a la cultura, a las artes, el acceso a la educación cívica, son parte de varios de los elementos que deben incorporarse en la educación, además de poder también tener un reconocimiento hacia nuestros pueblos originarios en la educación. Nosotros tenemos un sistema que no es inclusivo ni con nuestros pueblos originarios ni con las personas que tienen capacidades diferentes. Nosotros tenemos hoy día, se supone, un sistema de educación que es integral, que incluye a las personas con capacidades diferentes, pero que en la práctica no se da de forma efectiva. No existen las herramientas hoy día óptimas para poder desarrollar un sistema educacional inclusivo. Por lo tanto, es parte de lo que se debe considerar en este proceso. Pame, en 30 segundos se habla de educación de calidad y de hecho, según los estudios y la literatura, la calidad se forma principalmente en el núcleo pedagógico, es decir, la interacción entre el profesor y el estudiante. ¿Los profesores entran en la Constitución? Deben estar, sí o sí. Son parte del engranaje para poder generar este cambio en este sistema educacional. Tienen que participar sí o sí en este proceso y deben sumarse además, porque muchas veces son reacios a sumarse a los cambios, pero tienen que sumarse a estos cambios de mirada, porque debe estar priorizado aquí los niños, niñas y adolescentes. Tenemos tiempo extra, me contaron desde las fuentes del más alto nivel, así que lo que quiero hacer, mire, me voy a arrancar con los tarros, quiero hacerle directamente una pregunta. Después de las protestas del 2019, yo se lo digo porque yo fui asistente a uno de estos eventos, yo fui a un cabildo, ¿ya? Entonces, bueno, fue bien caótico, pero a la vez fue inédito, donde cada uno de los que estuvimos ahí dimos ideas y todo de lo que debería hacerse en el país. Esta instancia de cabildo, ¿usted se mostraría abierta a que estuvieran derechamente constituidos de manera permanente durante el proceso constitucional o incluso más allá de él? Sí, incluso, bueno, aprovecho también la instancia para decirles que entren a mis redes sociales, puedan ver el programa que nosotros ahí tenemos, donde se establecen estos ejes con un poquito más de detalle quizás de lo que hemos podido exponer hoy día, pero además están los compromisos de si es que llegamos a ser constituyentes, cualquiera de los representantes de la lista Sexta Unida, y que tiene que ver justamente con el desarrollo de cabildos. Yo creo que estos cabildos tienen que estar presentes, debe haber un proceso transparente y continuo de información a la comunidad. No podemos llegar en 9 o en 12 meses más con una constitución cocinada en estas 4 paredes, dentro de estos 55 constituyentes, por mucho que hayamos sido elegidos por la comunidad, debemos dentro del proceso incorporar la discusión también. Si es que dentro del proceso no se garantiza, esta nueva constitución está destinada al fracaso. Tiene que haber participación, los cabildos son importantes de poder desarrollarse, tiene que además considerar el proceso anterior que se dio
en este segundo gobierno de la presidenta Bachelet, donde también se hicieron cabildos, donde ahí también la comunidad se manifestó. Hay muchas propuestas e ideas que ahí se trabajaron. Yo creo que también hay un respeto a ese proceso de toda la comunidad que participó y debe además eso continuar en este proceso constituyente para que tengamos una constitución que nos represente y nos defienda, ¿cierto?, a todos y todas. Oye, Pame, perdón, ahí, porque cuando pasó con los cabildos que se hicieron en el periodo Bachelet, eran solo consultivos, no eran vinculantes en ningún sentido. ¿Cómo hoy día ustedes garantizan que sí sean vinculantes? O sea, que de verdad, si yo voy a un cabildo, ¿se va a tomar en cuenta mi opinión en el momento decisivo de modificar la nueva constitución? Es que yo creo que se debe generar un mecanismo que permita hacer el cabildo vinculante dentro del proceso, porque si bien la Constitución en sí va a ser vinculante en el sentido que tiene un plebiscito ratificatorio al final, pero no es vinculante, no está determinado el mecanismo de participación vinculante durante el proceso. Yo creo que eso hay que incorporarlo. Debe generarse algún mecanismo de votación por temática, por capítulo, que vaya de alguna forma incorporando dentro del proceso en la redacción y en la discusión de esta nueva constitución para que después se ratifique a través de este plebiscito al final que está convocado de manera obligatoria a toda la ciudadanía. Pero sí o sí tiene que establecerse el mecanismo. Pero eso ya no se hizo. Hoy día vamos a estar confiando en nuestros constituyentes, en los que nosotros elijamos. Y eso es importante, Pamela. Yo soy de la lógica y siento que nuestro sueño de participar en la constituyente como independientes y de llevar esta voz tiene que ver con soñar que nada está perdido, que todo está por hacer. Así que yo creo que sí o sí, en la medida que lleguemos a estos 155, y si es que yo soy parte de esos 155, yo voy a pelear dentro de las primeras instancias en poder establecer este mecanismo antes de iniciar la Constitución y la redacción de la nueva Constitución, porque creo que es fundamental para el éxito de una Constitución que nos representa a todos y todas. Es lo que le mencionaba Pamela, porque me parece que eso se podría hacer a la hora de hacer el reglamento que va a tener la constituyente. Sí, así es, el reglamento todavía no está definido, así que tenemos instancias, sigamos soñando, confiemos en que podemos participar y hacer de esta Constitución una Constitución que nos represente. Que sea directa. Así es. Muy bien. Compañeros panelistas, invitada. Estamos cerrando este capítulo de Hoja en Blanco, nuestro 5º capítulo. Le doy las gracias a cada uno de los panelistas que están, al profesor Álvaro Álvarez, a la abogada Daniela Godoy, a don Jorge Galás, también profesor, por estar en este programa y sobre todo a usted, Pamela, por haber aceptado la invitación de este canal, que está saliendo a través de distintas plataformas. En este momento debe estar en la señal de Facebook, a través de la señal de CableNet, espero que sí, y a través de nuestra señal de vivo.pichilemotv.org para todo el mundo. Así que llamo a los espectadores a que sigan el trencito de Pichilemu TV, porque después de este programa viene Cóctel de Sábado, ¿ya? Así que les doy las gracias, les deseo el mejor de los éxitos, así que me despido. Muy buenas tardes y que sigan en la sintonía de Pichilemu TV. Hasta la próxima semana. Nos vemos. Muy buenas tardes. Nos vemos. Chao. Chao, Pame. Éxito. Suerte. Chao, chicos. Nos vemos. Chao, chao. Mucho éxito.